Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos, queridos oyentes, queridas oyentes, una vez más a un episodio más de este podcast Conversando con. Me encuentro acompañado hoy de una persona súper interesante que, bueno, vamos a hablar un poco de, como verán en el título del video y encima de nuestra queridísima portada que hoy está cambiando ahí entre el nombre del podcast y nosotros, movimientos estudiantiles. Vamos a hacer esta serie que, bueno, actualmente tiene un nombre como medio como provisional, porque estamos ahí pensando, pero habíamos quedado como tinta a las calles, una cosa así. Vamos a hacer un recorrido histórico por todo lo que viene a ser el movimiento estudiantil y tendrá un énfasis también en Colombia, pues claramente estamos en Colombia, gente, sí, desde aquí. Y, no, entonces, hoy vamos a empezar como por el Génesis, diría yo, como empezar. Sí, de los primeros hechos sociales que, pues fue el movimiento estudiantil a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿no? Que es como lo que no se suele hablar porque no es tan reciente, pero que tiene una gran relación con hasta proyectos de la misma nación, ¿no? Proyectos totalmente antagónicos. Un proyecto laico que era, digamos, de esa burguesía liberal que está presente en lo que es el Olimpo radical, que era como la visión de la educación laica que se veía en la Constitución de 1863 de Río Negro, y el proyecto que da a la regeneración de 1886, ¿no? Dentro de eso, pues se supone que ya no habían unas universidades en Colombia, las 5 principales históricas, por decirlo así, la de Cartagena, la de Cauca, la de Nariño, la Nacional, Como siempre. y la de Bogotá y la de Antioquia, ¿no? Entonces, pues ellos marcan como una pauta, digamos, frente a esa misma disputa de cómo era la educación y qué era la visión o el proyecto nacional de la educación, ¿no? Hoy en día, pues hablamos de la reforma de la Ley 30 y vemos que ya el gobierno da pasos para la gratuidad, pero pues viene con muchas luchas Hay, históricas sí, detrás. peleas por ahí y por acá, ¿eh? Pero Exacto. bueno, antes de pasar bueno, lo que venía a ser como la información, el grueso, lo grande, hablemos un poco bueno, quién eres tú y hablemos también un poco de Zeus, ¿te parece? Bueno, pues yo soy Esteban Niño, soy estudiante de Ciencia Política acá en la Universidad del Norte. He sido del movimiento estudiantil desde la secundaria, por ahí desde el 2017, y en ese tiempo pues he venido conociendo tanto la experiencia de lo que es ese tipo de relaciones sociales que constituye un movimiento estudiantil, ¿no? Porque son relaciones políticas, son visiones, concepciones de la misma educación, y pues ese soy yo, soy un poco como de ese sentido de siempre estar en los campamentos, en las movilizaciones, en los plantones, ¿no? En ese momento de la JEP, entonces como que todo eso nos recoge un poco a mi generación de la secundaria, porque finalmente la generación del plebiscito, la generación de ese proceso de paz que se hablaba en los colegios, que se estudiaban los acuerdos, y que conjuntamente con mis compañeros pues teníamos visiones encontradas, unos tanto a favor, otros en contra, otros que digamos realmente no le importaba, ¿no? Pero pues se dio como ese espacio democrático como para debatir desde ese punto nacional hasta los problemas de la misma secundaria en dicho momento. Ya pues luego, por circunstancias de la vida, que yo soy de Boyacá, me vengo para acá al Caribe, y pues también es como a conocer otras experiencias de cómo es el movimiento estudiantil aquí, Claro, cómo se claro. constituye, que es como lo que marca un poco. Y bueno, me preguntabas un poco, pues siendo integrante de la CEU, ¿qué han sido estos 25 años, ¿no? De por qué, digamos, los estudiantes se organizan hoy en día o por qué la necesidad de organizarse dentro de las universidades. Ujú. Pues yo creo que el génesis de la CEU viene en uno de de los momentos más violentos del país, que es cuando crece el paramilitarismo en las principales ciudades del Caribe, en Barranquilla, en Córdoba, donde ya habían, digamos, instituciones de educación superior. Pues son las universidades que ven líderes estudiantiles y maestros perseguidos y asesinados. En ese sentido, el estudiantado en Bogotá, en la Nacional, ¿no? En la de Antioquia, se preocupan, y ya con unos escenarios anteriores que se habían realizado, pues se hace un congreso de estudiantes de educación superior en Cartagena y se constituye la CEU. Pero eso viene de un proyecto constitutivo de unos debates de generación tras generación.
eso es como lo que ha caracterizado el movimiento estudiantil, que todo viene en generación tras generación y que son debates que pues se traen de, digamos, de panoramas o de coyunturas propias de las universidades o la educación, pero que entablan luchas históricas como lo que hablaba un poco del siglo XIX a finales y un poco a principios del siglo XX, el movimiento estudiantil en lo que decimos la génesis, ¿no? De dónde viene ese origen, de dónde nace como esa idea de que el estudiantado toma una posición política frente a los problemas. Sí. Entonces la CEU corresponde a ese momento violento, un poco Bueno, de yo creo represión. que sí, que da como una introducción bastante interesante como lo que es el aseo y bueno, lo que estamos haciendo como estudiantes en últimas, porque no se limita a estudiantes universitarios propiamente hablando, porque hay mucha gente que apoya desde las escuelas y bueno, encantadísimo de tenerte por acá realmente y bueno, cuando venga Melanie que también va a estar con nosotros, saludo para Melanie, que va a estar a partir del próximo episodio ya con nosotros aquí parchando. Nada, un placer realmente y bueno, si quieres empezar directamente por eso que nos estabas comentando al principio, porque cómo empieza todo, porque yo me imagino acá eh, que bueno, en últimas responde a una necesidad y tal vez un poco una necesidad de justicia, de querer que todos tengan, así sea lo óptimo, lo mejor, para poder desarrollarse como personas y no únicamente a nivel ya sea de labor o de lo que sea, o directamente para conseguir dinero, porque parece cosa de mentira, pero estudiar una carrera en últimas es como coger la forma difícil, porque hay muchas otras formas fáciles de coger plata por ahí en la calle, o sea, y no necesariamente es incurriendo en la criminalidad, o sea, tú te montas un puesto de, no sé, prestas una plata y montas un puesto de perros calientes y ahí hay plata. Y todos los días vas a tener plata. Pero, claro, aparece la figura del estudiante como alguien que va a estar como necesitando algo. Y en este caso, pues, empieza como esta figura del estudiante que está en medio de necesitar algo y aparece el cómo lo pido. Al menos eso pienso yo. Pues sí, es interesante porque, digamos, en ese momento hay que decir que pues no eran ni 1000 estudiantes lo de la educación superior, o sea, era más restringida que hoy en día, ¿no? Y ya estamos mal, o sea, ahora estamos barro. Y ahorita tenemos, digamos, un problema en el acceso, Sí. principalmente en las regiones, digamos, más apartadas de lo que históricamente desde la regeneración fue ese Estado unitario y centralista, ¿no? Donde se vuelve a hipercentralizar, digamos, el poder y la decisión de la política y donde queda, digamos, en los principales departamentos que solo vemos que la histórica en el Caribe es la de Cartagena, pero las otras cuatro estaban en el interior, Ujú. ¿sí? Entonces, digamos, primero hay que partir de eso, que el movimiento estudiantil era muy pequeño, ¿sí? Y que eran los hijos de los liberales, de los que habían perdido la guerra civil o alguna de las guerras civiles, ¿no? Y la guerra de los 1000 días. A esa generación se le decía la generación del Olimpo radical o la generación de las ideas libres. Ujú. Y ahí hay una disputa que empieza a marcar que sigue presente en el movimiento estudiantil de diferentes maneras, que es la autonomía universitaria. O sea, hay una relación del movimiento en los años 20 del siglo XX, por decirlo así, en la década de los 20, que es la relación frente al manifiesto de Córdoba o el manifiesto de Limar, ¿no? El movimiento de 1918 en Argentina, que es como una experiencia latinoamericana de estudiantes por la lucha de la autonomía universitaria y por una educación laica. Pero lo que muy pocos estudiantes saben es que ya desde antes se venía gestando esa lucha por la autonomía. La Universidad Nacional desde el primer congreso que fue en 1810 en Bogotá, en 1910, perdón, desde ese primer momento ya se estaba gestando como tal la autonomía estudiantil o la lucha por la autonomía estudiantil. Ya dentro de la Cámara de Representantes, a través de Rafael Uribe, había un proyecto de ley para luchar por la autonomía universitaria y por hacer la nacional una universidad autónoma. Pero pues esto tiene una lógica de por qué ellos piden esa autonomía, pues claramente porque la educación estaba en manos de la religión católica o en manos de la Iglesia católica. Como lo decía el cordonato de 1887, ¿sí? Que era, digamos, cuando el Estado en el 86 con la regeneración le vuelve a dar
digamos, la facultad de la iglesia de manejar la educación básica y media, o lo que llamaban primaria en ese momento, Exacto, y la exacto. superior. Entonces, claramente que esa lucha del movimiento estudiantil era por lograr otra vez la autonomía en las universidades y por retomar a la filosofía que, pues, digamos, era maldita o era hereje dentro de esa concepción católica. Sí, sí, definitivamente. Y fíjate que me parece súper interesante que hablemos de un poco de definición de lo que viene a ser autonomía universitaria, porque de pronto hay gente que crea, y por lo que has dicho, entienda un poco a grandes rasgos, pero bueno, eso de autonomía universitaria, porque en últimas a causar confusiones, porque por desgracia se ha hecho una campaña por parte del gobierno en algunos momentos, no digo que ahora, pero en algunos momentos se ha hecho una campaña de desinformación un poco no, es que son los que quieren bololó y revuelta todo el rato y son los inconformes, porque bueno, ya tienen sus universidades con aire y vainas y clases todos los días, ya dejen de molestar. Entonces como que es un poco el problema de que el público podría estar no entendiendo el concepto de autonomía universitaria, que por el contrario de lo que se cree es una cosa incluso más solemne, es como tiene como más significado ulterior, es súper bonito. Sí, digamos que pues lo que tú dices, ¿no? El movimiento estudiantil no desde ahorita, sino desde esa época ha sido marcarizado, digamos, estigmatizado frente a sus banderas de lucha, ¿no? Pues en ese siglo no era raro decir que lo que querían era ir en contra de la iglesia y en contra del mandato de Dios, Ujú. ¿sí? Exacto, sí, ¿no? Y que en últimas, la misma, o sea, el mismo estudio, o sea, uno sabe desde el siglo XV bueno, del 5 quinto, que es donde empieza realmente la Edad Media, eh, que la desinformación es lo que controla al pueblo. Y entre más sepa un pueblo, pues más se va a quejar, porque va a notar cosas. Y más, digamos, un país rural como Colombia que, digamos, tenía tres figuras patronales, ¿no? Que era el cura, el alcalde o el gobernador o el Exacto. policía, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, de cierta manera, la poca gente que tenía el acceso a la literatura, a la filosofía occidental o a la modernidad, era pues esta gente que había Los crecido herejes. en el Olimpo, exacto, esos herejes del Olimpo radical, ¿no? Que habían sido esos hijos que habían nacido en esa época de padres liberales, que habían sido parte, digamos, de esa burguesía liberal modernista, que quería, digamos, modernizar al país, ¿no? De cierta manera, modernizar en el sentido de traer nuevos pensadores, de traer filosofía que era, digamos, oculta, por decirlo así, o era hereje, o era mal vista, ¿no? ¿No? Era el génesis del pensamiento, más bien. Exacto. Sí, un poco, digamos, La semilla, esa semilla, porque en últimas, bueno, ya ahí, digamos que estamos hablando de 1800, ya ahí lo que viene a ser el grueso del canon filosófico ya pasó, ¿eh? O sea, exacto. ya lo que te está llegando es ya reinterpretaciones y el génesis para que tú desarrolles, porque ya siglo XVIII o sea, ya se hizo filosofía, de ahí para adelante ya no hay más, o sea, el resto es gente que hemos estado tratando de hacer cosas, pero, no, o sea, lo grueso llegó hasta ahí. Sí, digamos que ese movimiento estudiantil se caracteriza por ser liberal y positivista, Un poco. ¿sí? Porque el positivismo, digamos, o la teoría científica era muy eh, distorsionada en el sentido por la religión católica y por la misma información y por la misma educación que se daba, ¿sí? Entonces, claramente que cuando hablamos de autonomía es la capacidad que los estudiantes, uno, decían sobre sus autoridades en la universidad, es decir, sobre su rector, sobre su consejo académico, decía también en un marco curricular, ¿sí? Y otro de los elementos era que pudieran elegir los catedráticos y las cátedras si querían ver o estudiar de manera libre, ¿sí? Que no era como una imposición propia de la universidad, sino que fuera el estudiante quien enfrente en lo que hablan, digamos, los liberales desde el siglo XVII, XVI, más o menos, que empiezan a salir los pensadores, ¿sí? Como Locke y todos ellos, pues es la libertad del individuo, ¿no? De escoger, de poder impartir, que no fuera, digamos, el rey ni el clero como tal, como lo veías, como lo decías en el medioevo, quien decidiera,
sino que fuera la gente en su libertad, en su capacidad individual y colectiva de decidir ese tipo de contenidos que se iban a impartir. Entonces, a nosotros nos dicen, no, es que es el manifiesto de Córdoba. Claro, ese es el referente internacional e histórico, pero desde 1810 ya se había empezado a dar una reforma, y es más, desde ahí salen líderes estudiantiles que son líderes que después van a ser ministros de educación, ¿sí? De gobiernos liberales como el de Revolución en Marcha. Es como un poco ver la importancia del movimiento estudiantil en ese momento. En ese momento por lo menos estaba Gabriel Turbay, ¿sí? Que era un político importante liberal. Estaba el mismo Jorge Eliezer Gaitán, de joven en los años 20, ¿sí? Cuando era estudiante. Sí, el que después, digamos, va a hacer la denuncia de las masacres de las bananeras, va a ser ese caudillo posteriormente. Exacto. Entonces, Y en última, mártir. Y en última mártir, ¿no? Pero entonces vemos como que en ese trámite también hay un cambio en el país, porque el país empieza a ser un país exportador de café, ¿sí? De 5.000 toneladas que se importaban a finales del siglo XIX, ya a mediados del siglo XX, más o menos, no tan a mediados, no, pero en 1920, eran casi 32.000 toneladas que salían del país de café. Entonces vemos un cambio en que la sociedad colombiana va cambiando y digamos también el aparato productivo va cambiando. ¿Por qué? Porque en los últimos gobiernos, digamos, de la hegemonía conservadora, se hace la primera fase de la industrialización. Entonces se crea, por ejemplo, en Boyacá se crea Coltejer, en Samacá, en 1886. ¿Sí? Y todo eso trae un proceso de industrialización que va generando lo que se llama el proletariado moderno, ¿no? La clase trabajadora moderna, porque antes eran jornaleros, sabíamos desde la época de José Hilario que se abole la esclavitud en 1851, entonces vemos que hay un trámite y que la juventud en las universidades está correspondiendo a esos cambios y planteándose un proyecto nacional de la educación, o sea, hoy Buenaventura du Souza, que es el filósofo y sociólogo, nos plantea la universidad del siglo XXI, ¿no? Y en ella nos plantea recuperar esa visión del carácter de un proyecto nacional democrático. Pues en esa época ya estos líderes lo estaban disputando frente a la autonomía, que era un elemento, la capacidad de decidir. ¿Y por qué esa capacidad de decidir? Pues porque todo lo decía el gobierno central, todo lo decía la hegemonía conservadora y la iglesia en los contenidos, digamos, filosóficos y de conocimiento que se impartía en el país. Y eso también nos puede dar una reflexión hoy en día como estudiantes, y es porque el país estuvo tan atrasado en tantos tiempos, porque en esos países, bueno, en esa época ya Alemania era una potencia industrial, No, Estados Unidos, ya todo eso estaba hecho. y nosotros todavía éramos un país saliendo de, digamos, de una fase... Nosotros estamos atrasados no solo los siglos de los 200 años de colonia, sino estamos atrasados también otros 200 años de historia Exacto. contemporánea que directamente es muy loco ponerse a pensar que en el siglo XX en muchos países pues ya hay avances que apenas están llegando a final del siglo XX a Colombia, es muy loco. O los mismos, en cuanto a tecnología, lo mismo, o sea, y en cuanto a conocimiento, pues ni se diga, porque hay posturas y cosas que no se podían llegar acá por la misma iglesia, porque a partir de, listo, se emancipa Colombia bueno, de España, de tal, deja de ser colonia. ¿Qué pasa? Mira la patria boba y baila. Ahí no es solo atraso estamos atrasados porque nos tienen cogidos y no nos van a dejar ir, sino que estamos atrasados porque no sabemos cómo hacerle. Entonces, es difícil, es difícil. Es complejísimo porque claramente que la imposición de una sociedad también conservadora y católica, de la cual no tenía más conocimientos y fuentes o sea, de los mismos orígenes, ¿no? Del arte de la física que se debate en la filosofía, de todos esos debates que se empiezan a dar, esas perspectivas disruptivas, digamos, de ese dogma central que era la religión, porque era el dogma, digamos, cultural, era el dogma social, era el dogma también hasta un poco científico, ¿no? Que en Colombia no se hacía ciencia, o sea, hoy somos de los países que menos invierten en ciencia, ¿no? Y en cultura menos. y en cultura mucho menos, pero aparecemos de los países que son los más groseros del mundo, pues es una explicación desde esa época, ¿no?
Causa, efecto, más Exacto. nada. Y que otra característica es que ese movimiento era un movimiento de gente privilegiada, porque eran hijos de políticos liberales, de empresarios liberales, ¿sí? De esa burguesía liberal, que esa era la disputa que tenían con los conservadores, era la libertad de mercado que defendían los liberales en su principio y los conservadores que defendían el proteccionismo. Por eso hacen los procesos de industrialización. Entonces ahí rompemos y vemos, digamos, la primera organización estudiantil, que es la Federación de Estudiantes Colombianos, que aparece hasta 1922, ¿sí? O sea, desde el segundo congreso ya se ve la necesidad de generar una organización, o sea, decir antecesora a la CEU, a la FEU, Unidas, a todas las que existen actualmente que aparecen en los 90, aparece esta. Y esta era de jóvenes que tenían tanto ideas liberales como las primeras ideas socialistas que llegan al país, ¿sí? Eso es como lo que pasa en ese trayecto del movimiento estudiantil colombiano, ¿sí? ¿Qué líderes los estábamos hablando, no? Gabriel Turbay, Jorge Eliezer Gaitán, Gerardo Molina, que fue un académico que estuvo presente posteriormente en el Bogotazo, ¿sí? Entonces, toda esta gente marcó una época y es más, el chiquito Lleras hizo parte del movimiento estudiantil. ¿Por qué? Porque era la lucha de los liberales contra esa hegemonía conservadora. Entonces el movimiento estudiantil es lo que representa hechos sociales, relaciones políticas y aspiraciones. O sea, cada etapa del movimiento estudiantil colombiano ha representado una lucha histórica. Entonces, claro, los liberales defendían la autonomía y la libertad académica y la libertad de enseñanza y aprendizaje, no solamente por el manifiesto, sino porque era una lucha que habían perdido en la guerra de los 1000 días. ¿No? Y una problemática que estaba enfrente ahí de un montón de cosas que aparecen una tras otra, injusticias de todo, porque este país, además de ser el país supuestamente más alegre del mundo, es el país de las injusticias. Entonces, hay de todo para todo el mundo y el problema está en que, bueno, cuando aparecen estos movimientos, enseguida se hace la contra, porque todo lo disruptivo termina por aparecer en un contexto que no está preparado. Entonces, y de hecho, por eso mismo tiene ese carácter disruptivo, porque la gente tiene miedo a lo que no conoce y como no lo conoce, pues lo rechaza. Y hay un problema de base ahí y es que cuando se intenta hacer esta conciencialización de lo que es un movimiento estudiantil, lo que es un estudiante pensante realmente, que me parece súper loco que hay estudiantes hoy día, no nos vamos a ir para hace 100 años, hoy día que hay gente que no piensa, hablando propiamente de que vienen a hacer sus clases y se van, listo. Y yo voy a la universidad y tomo mis clases y bueno, me gradúo, trabajo y eso a mí en lo personal me parece bastante triste, no solo porque uno pueda tomar una posición, no necesariamente tiene que ser una cuestión política, una cuestión de marchar, de, no sé, apoyar una causa fuerte que esté relacionada, sino que o sea, la vida universitaria, el universitario es mucho más que eso, mucho más que eso. O sea, tú eres un sujeto, como dice el jury, eh, un sujeto político, y entonces ¿en qué medida eres un sujeto político? En que puedes tener literalmente el mundo en las manos, porque tú eres el mañana. Entonces, es como un poco curioso el problema que hay cuando aparecen los estudiantes pensantes. Y no estoy diciendo yo los así, pero que quieren cosas, no se conforman con cosas y aparecen, como bien decías tú al principio, bueno, sí, la segunda década del siglo XX, estos primeros movimientos, ¿cómo fue eso? Claro, o sea, aparecen, ¿no? Los congresos que ellos se habían enmarcado, lo habían enmarcado pues por la lucha de la autonomía, ¿no? Y la autonomía viene desde el principio del siglo XX, o sea, de que se pierde la guerra a los 1000 días, y se mete la hegemonía liberal, perdón, la hegemonía conservadora, los liberales, los que venían del Olimpo radical, digamos, de esa creación de esa normativa, donde la instrucción era pública, pero era laica, donde había autonomía en ciertas universidades, como en ciertos colegios como el Gimnasio Moderno, que hay que decirlo, que era como las primeras invenciones de una educación autonomista,
o una educación liberal, no en Colombia. Por ejemplo, se rescata a Agustín Nieto Caballero, que fue los primeros de implementar eso y que también fue ministro de Educación Nacional, pero que también se les cuestionaba bastante porque cuando llegaron allá a un puesto de ejercer la burocracia no lucharon por la autonomía universitaria como de joven lo habían hecho, Un poco la ¿cierto? doble moral que Es se un maneja poco un la poco. doble moral del político, de la clase política que hemos visto un poco en Colombia, ¿no? Que antes de llegar a la burocracia son unos y después son otras. ¿No? Y Digamos, es el meme de, no, ya no, tomó el poder, bueno, ya no va a hacer más nada por pero el pueblo. entonces, sí es como una referencia histórica, ¿no? Y ese movimiento de los 20 también se va exacerbando, es porque mucha gente, y la idea de los liberales era traer mayor gente del campo a las ciudades para decir ellos centrarlos en el mundo de la modernidad y en el espíritu occidental, Que ¿sí? eso también tiene sus fallas en algún momento, Exacto. porque pues, aparece el colonialismo. Por ejemplo, después las críticas a la ilustración que hace Jorge y Meriador, ¿no? De la Escuela Crítica de Frankfurt, ¿no? Que Sí, también son sí. importantes, pero son posteriores, ¿no? Entonces, como ese iluminismo de la ilustración, traerlo a Colombia, hacer una sociedad mucho más racional, ¿no? Enfocados hacia los ideales de la Revolución Francesa, un poco hacia los comienzos de esas revoluciones liberales, que era la justicia, la igualdad y la fraternidad. Entonces, ese movimiento estuvo inspirado en eso porque ese movimiento, por ejemplo, asume lo que fue la masacre de las bananeras, cuando en Bogotá asesinan al primer mártir estudiantil, que es Gonzalo Bravo Pérez, que era un estudiante del Partido Liberal que se movilizaba en contra de lo que estaba pasando, no en la masacre, porque fue el resultado, la forma en que el gobierno resolvió la situación a las exigencias de los casi 243 sindicatos que habían en esta región, O ¿sí? sea, imagínate, es un número pequeño, pero en contexto enorme. Exacto, en ese contexto, en esa época que estamos hablando, ni la mitad de la población que había hoy era enorme, pero era porque había una gran fuerza de trabajo en las nuevas Explotadísimo. explotadoras y que, digamos, pues no había ni siquiera derechos laborales, porque, digamos, en ese momento el movimiento sindical iba avanzando en Bogotá, se empezaban a crear los primeros sindicatos, el primer sindicato, de hecho, se creó en Bogotá para la época de la dictadura de Rafael Reyes, ¿sí? Y el movimiento estudiantil crecía eso porque era el contexto en el que vivían las ciudades donde estaban las universidades, que eran las universidades que empezaron a vivir los primeros desarrollos de industrialización o de industria manufacturera. Entonces, claramente que en ese trámite de ese desarrollo hay que tenerlo en cuenta social, porque el movimiento estudiantil no es alejado, nunca ha sido, pues surge, digamos, como esa visión antiimperialista, además de la pérdida de Panamá, ¿sí? Sí, Eh, hay que en la camiseta recupera. entonces, el movimiento estudiantil también sale a rechazar la venta de Panamá, finalmente el tratado que se hace entre Estados Unidos y Colombia en 1907, que se me olvida el nombre, que también la escuela nos mete mucho lo de grabar, lo de la educación digestiva, ¿no? Memorizar, Ujú. pero no interpretar, que era un poco lo que tú decías, los hechos, el pensar, el tener la capacidad de reflexionar. Y ha sido por eso, porque lastimosamente hoy las escuelas de básica y media, metiéndonos en un tema actual desde esa época, hay una relación porque hay que hacer los hechos de atrás como... Sí, cómo se han mostrado, y que bueno, es lo que vamos a hacer aquí en últimas en esta exacto. serie, que es hacer esa relación de cómo viene y cómo se están viendo las cosas ahora. Entonces, por ejemplo, lo que tú hablas un poco de la falta de una educación crítica son los rezagos de la regeneración en la educación básica y media. En la educación básica y media se da más religión que más filosofía, por ejemplo, y en pleno siglo XXI y con una constitución que da un Estado social de derecho, que es laico, que protege las distintas formas de creencia, pero se sigue dando. Parábola que me parece curiosísimo porque yo, o sea, yo di desde tu primer año, primero, hasta noveno, religión o ética, que en realidad es ética en la mayoría de colegios es religión. Ujú. Entonces, imagínate, la mayoría de las veces o tenía 2 horas de religión o tenía 1 hora de religión y una de valores cristianos. Entonces, di desde primero hasta noveno, di tú, son 9 años, que no puede parecer mucho, pero son 9 años que te han inculcado unas cosas, pero cuando tienes filosofía,
Vienen y te la dan en décimo y en 11. Y te voy a decir hasta dónde yo di filosofía. Yo di en el primer semestre una profesora espectacular, se llama Gise. Un saludo porque escuchas esta cosa un día. Empezó desde Tales de Mileto, terminamos en Aristóteles. Eso fue en un año. Se tomó los 2 semestres para dar lo que fue presocrático y llegamos hasta Aristóteles a final de año. Eso fue en décimo. O sea, literalmente 2 siglos en 2 semestres. Eso es difícil. En 11 di desde Aristóteles como hasta Descartes. Ya, y ahí quedé. En fin, aquí cuando, bueno, estudié la carrera, pues ya ahí sí tuve acceso a un canon mucho más grande, pero la cosa es que son 2 años en comparación a los 9 que te dan de ética o religión en últimas, que sí que en últimas hacen un hueco en la conciencia, porque en últimas si te dan mucha más oportunidad de enfrentarte a cosas que a la edad en la que por lo menos puede estar en séptimo, sexto, te entregan un texto como el Tritón de Platón, que es un texto meramente sobre la justicia, ya te hace pensar realmente cómo, o sea, de verdad te enseña, porque es un diálogo de poder entender cómo obro yo en sociedad, cómo es lo que está bien es lo justo, cómo a pesar de que haya injusticias, tú no tienes que responder esas injusticias igualmente, sino que hay otras maneras. Y a mí esta cantidad de valores me parecen mucho más relevantes que los que me dieron en 9 años, de los cuales ahora no me acuerdo. Claramente los tengo interiorizados porque me los interiorizaron, estoy embarazado de ellos, pero en comparación a los que te podían dar textos de filosofía, claramente hay un déficit muy grande. Y es un poco ese déficit que en últimas, en algunos colegios se ha intentado subsanar poniendo filosofías de sexto, una cosa que me parece súper. Pero no la dan filósofos. Y ese es un problema. Exacto. Eso es como para ver un poco desde ese momento esa lucha por la autonomía, por qué era, o sea, cómo se ve esa lucha hasta el día de hoy, que por lo menos algunos hemos nacido en hogares donde la familia es laica o tiene sus sesgos religiosos, pero respetan la capacidad de uno de decir su pensamiento o por lo menos la corriente hasta política que uno decide, ¿no? Filosófica para uno escoger. Eso es muy diferente a lo que pasaba en esa época, que la sociedad era rural y católica, en una gran Claramente. mayoría, y que los únicos que iban a las universidades en Bogotá o en Nariño, El mayor de la familia y eso cada 2 generaciones. exacto, eran los que fueron los líderes, ¿no? Pero principalmente pues, de esta clase burguesa liberal que tenía la posibilidad de tener a los hijos en la universidad, porque la mitad de la población estaba en rural. 3/4, diría yo, en ese momento. Y exacto, y lo que había era, hasta ahora se estaban llevando las primeras instrucciones nacionales de la educación por parte del Partido Conservador, que era el gobierno. Sí, que pues replegaba toda la moralidad frente, digamos, al dogma judeocristiano, que toda la educación, digamos, partía de eso. Entonces, en ese momento hay que destacar esa lucha. Por lo menos se destaca el gimnasio moderno en Colombia, ¿no? Que fue la incursión de nuevas ideas, como lo mencionaba anteriormente. Por lo menos también hay que recordar, a mí me parece importante, las huelgas que se generaron en 1908, 9, perdón, contra Rafael Reyes por parte de los estudiantes, el primer congreso de estudiantes que fue en 1910 y el segundo en 1920, y lo que en esa época marca que son las luchas de autonomía. Exactamente. Por lo menos, gente, para ese momento que yo tenga acá un poco de una lectura que estaba haciendo para el espacio, y es el señor que después fue ministro de Educación Nacional, que este señor se desempeñó fue por ser un agitador, un conocedor de los estudiantes y un gran orador. Y este señor fue el que hizo todo un manifiesto frente a la autonomía en las universidades existentes en el país, y adicionalmente pidió recursos para la educación, para aumentar, digamos, el acceso limitado que había en esa época. Lo curioso
es que cuando fue ministro solamente lo que hizo fue impartir cursos de Se viene. educación para ampliar que la gente de la ruralidad fuera a la urbanidad a ingresar a una universidad pública. Sí. Es un poco, es que es un problema, ¿eh? Todo es problema en alguna medida. Luis López de Mesa, se llama él era médico. Y él dictó, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Sío, dictó sociología americana. Pero lo curioso es que era tan racionalista que tenía elementos racistas dentro de su pensamiento. O Sí, sea, no, claro, no, y en contexto eso era normal. exacto. Ahora uno desde acá lo ve y dice, no, claramente, racista madre. Pero en contexto, pues eso era lo que pasaba, eso era lo que pasaba. Claro. Y habían otros como Gerardo Molina que eran mucho más líderes estudiantiles que eran mucho más es una tendencia socialista. Entonces, por ejemplo, Luis López de Mesa era un racionalista positivista porque era médico, estudiaba la anatomía del cuerpo humano, pero él, por ejemplo, en términos culturales, la educación veía era para hacer superior a la raza colombiana. O sea, y tú ves que los discursos de Gaitán, de mucha gente en ese momento hablaban de raza como si existiera una raza cuando la raza pues, es un invento. O sea, Sí, es son un constructo etnias, social totalmente. y eso, la raca viene, digamos, desde la colonia, que era la forma de denigrar a las otras No, sí, etnias de segmentar a las otras gentes, y claramente. generar los españoles, ¿no? Pero entonces era como esos elementos que eran propios del pensamiento, ¿no? No lo que los estudiantes hacían totalmente, pues, era perfecto, ¿no? Ni era que todas las posturas del movimiento estudiantil eran iguales, sino había una amplia diversidad de liberales, positivistas y entre ya las primeras visiones materialistas socialistas, ¿sí? O socialistas utópicas también, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hay que decir que los estudiantes hacían algo que ya no hacemos tanto los estudiantes, y es manejar la prensa, lo que estamos haciendo acá de poder hablar sobre estos temas, dar a conocer las noticias, hablar sobre los hechos políticos, ¿no? El estudiantado, por ejemplo, los nuevos era un periódico hecho por, es un nombre, Alberto Camargo Lleras, que fue presidente de Colombia años después, Poquito, ¿no? pero él creó los nuevos, por ejemplo, que eran los nuevos, los que están escribiendo sobre la actualidad del país, lo que están escribiendo sobre lo que hace el movimiento estudiantil, los que cuestionan al gobierno de la hegemonía conservadora, ¿sí? Y así, por ejemplo, salía La Humanidad años después por Ignacio Torres Giraldo, que también fue el movimiento estudiantil, porque finalmente ellos se grababan en lo que había solamente en Colombia, derecho y medicina, Más nada. y Sí. más nada, ¿sí? Que era abogacía y doctorado, ¿no? Porque eso en Colombia decimos el doctor, acá a todo el mundo, hasta el más corrupto se le dice doctor. No, sí, por supuesto, a todo, a todo. Entonces, esa es como la herencia de esa época, ¿no? Muy brevemente. Los vestigios en el lenguaje. Me pasa mucho que, esto ya como paréntesis ahí, me pasa mucho que me incomoda cuando tengo que llamarle doctor a una persona. No, porque sé que realmente no lo es. Exacto. Entonces, hay veces que es como, o cuando no lo sé y creo, porque todo el mundo le dice, a veces lo dudo. Tengo que estar muy, porque es cierto, todo el mundo se dice doctor aquí. O sea, aquí, en esta universidad, estuve yo en una entrevista, no voy a decir de qué, porque eso es mucha boleta, pero una psicóloga que no es psicóloga de nada. O sea, es solo psicóloga. Digo, no es doctora de nada. En plena entrevista, doctora, y esto, y doctora, y aquello, y es como curioso. Curiosísimo. Claro. Problemático. Y ellos terminaron siendo doctores porque, digamos, Germán Arciniegas, que fue otro líder estudiantil de esa época, que también fue considerado un tipo que lo que hizo fue documentar y hacer, digamos, toda las relatorías y sintetizar los documentos o los manifiestos del primer congreso hacia el segundo congreso. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama eso? La transición. Sí, él hizo toda la transición, pero como que fue el que se encargó de documentar. Y él fue ministro durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez, o sea, fue ministro de Educación durante los últimos gobiernos de la hegemonía conservadora.
Entonces, ¿qué es como una cosa importante, una reflexión? Y es que el movimiento estudiantil ha forjado los líderes políticos del país, o sea, desde ese momento hasta hoy en la actualidad, ¿sí? Después hablaremos de casos de gente que estuvieron en la séptima papeleta, que también fueron propulsores, y que actualmente han estado en la política. Es decir, el movimiento estudiantil ha sido una cantera de ideas y también que ha producido en cierta manera la clase política tanto opositora. Hay momentos en los que ya vamos a hablar de que la gente que está en el movimiento estudiantil no era de la clase política tradicional, sino que eran ya de otros estamentos de la sociedad, ¿no? Que profundizaremos, pero aquí lo que vemos es eso, la conformación de las primeras organizaciones estudiantiles como la FEC en el 22, como en conclusiones, lo que vemos es que las características son de un movimiento liberal, positivista, socialista, materialista, hasta ahora formándose el primero, porque después va a ser mucha más fuerte el segundo. Lo que vemos es que es en tercera conclusión que sacan principales dirigentes políticos de esa época, como lo hemos mencionado, Gaitán, Sí, Lleras, todo todos de tradición liberal, socialista, o unos de liberal, otros de socialista. Digamos, Gaitán más un socialdemócrata, otros dicen que es un facho, otros dicen que es un socialista, pero es según las perspectivas y según el enfoque de estudio, ¿no? claro, claro. Y en lo que se referencian también. Vemos a Gabriel Turbay, que también fue, digamos, de los liberales, que estuvo muy presente hasta en las elecciones del 38, participando. Vemos, por ejemplo, a Carlos Lleras Restrepo, ¿sí? Al chiquito Restrepo, lo vemos allá también en esa época, tomando, digamos, posición. Y vemos a Germán Arciniegas, que también fue ministro de Educación Nacional, que después estuvo durante el liberalismo. Vemos al otro, Luis López, sí, de Mesa, que después fue durante la Revolución en Marcha el que llevó el Ministerio de Educación, o sea, la época de Olaya Herrera. Entonces vamos viendo cómo van llegando y la conclusión quinta o sexta sería de que muchos de ellos no hicieron nada por sus luchas históricas, mientras que otros como Gaitán pues llevaron hasta última medida y consecuencia sus ideales de jóvenes, de líderes, y es como una muestra de pues, realmente cómo ha sido en parte los primeros trazos, ¿sí? Como hablábamos de los primeros retazos, ¿sí? Sí, El pincelazos, como se llama este programa cuando vamos al lado, de lo que hace el movimiento estudiantil finalmente en Colombia, a principios del siglo XX, sí. marcados por una época de qué? De bipartidismo. Sí, y comienzos de una violencia que vendrá más adelante, de la que Exacto, hablaremos por ahí como los 50, 60. claro. Y, Bueno, y, y, desde los 40 diría yo. y yo diría que desde ahí, o sea, yo creo que la violencia en Colombia nunca Exacto. o sea, nunca ha dejado de estar. Que se ha minimizado en momentos, sí, pero porque, digamos, no nos cuentan, por ejemplo, la masacre de los artesanos en 1909 hecha por Rafael Reyes, Eso no sale en los libros de historia. o no nos cuentan, por ejemplo, las masacres de los trabajadores del petróleo en 1915 en la Tropical Oil Company, ¿sí? No nos cuentan un montón de infinidad de hechos políticos e históricos. ¿Por qué? Porque lastimosamente, hay que decirlo, en Colombia antes que llegara el mismo socialismo materialista o científico, eh, y cuando el liberalismo estaba en plena boga de coger ciertos ideales socialistas, pues la Iglesia Católica, que tenía el dominio de la educación, creó primero antes el anticomunismo, el antisocialismo en Colombia antes de que llegaran las mismas ideas Exacto, socialistas. en la cabeza de todo maquinado. Entonces, todo ha sido una tradición que explica por qué la falta de un pensamiento crítico en las universidades, que La explica sociedad en general, la diría yo. sociedad. Claro, o sea, hoy te pueden decir, por ejemplo, en los últimos hechos políticos lo que está pasando en el país, y por lo menos la gente está hablando más, como un ejemplo muy breve de lo que pasó con el hijo del presidente, que lo que está pasando con el robo a Ecopetrol. Entonces, ¿Sí? es que Un todo es ejemplo. una ventana de humo sobre otra ventana. Entonces, claramente eso viene desde esa época, o sea, desde esa época del desconocimiento y del manejo de las fuentes del conocimiento. Entonces, yo creo que desde ahí ha terminado siendo una violencia en Colombia, ¿no? Porque había una cosa que se llama Maquiavelo,
en el principio, y es que entre menos se le da la capacidad de acceder la gente al conocimiento, menos capacidad de conspiración o de grupos o de grupos conspiranoicos o de conspiración iban a existir. Y fíjate que es cierto, o sea, No, fíjate sí. que es cierto. ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Quiénes fueron los primeros? Si hablemos un poco ya para ir finalizando el escenario de la educación, ¿no? Porque no solamente la educación que otorga el Estado, que era la religión, la educación religiosa, sino quiénes eran los que impartían la educación a los obreros o al obrero moderno o al campesino. No, perdón, eran el Partido Liberal, Partido Conservador, no, eran los jóvenes estudiantes socialistas, liberales, que tenían su prensa y que lo que hacían eran dar opiniones, traer artículos sobre, ¿sabías que es tal cosa? Sobre explicando tal hecho, y haciendo clubes de lectura, porque los clubes de lectura se empezaron en el movimiento estudiantil, que es algo que también se ha perdido. ¿Y por qué? Porque era que la gente quería ilustrarse, llenarse de Conocimiento, querer para poder conocimiento. debatir, ¿no? Para poder decirle al presidente, usted está malo, decirle a la hegemonía conservadora, no, es que el mundo no lo hizo Dios, no sabemos quién hizo el mundo, hay que debatir quién hizo el mundo, no entrar a la filosofía. ¿Por qué hay todo? Exacto, porque el cielo es azul, ¿no? Entonces empieza uno a investigar los pigmentos y empieza la ciencia, porque empieza una reproducción de la ciencia. Pues lastimosamente en Colombia eso se quedó en disputa en los años 20 y lastimosamente quedó como una lucha implícita para el movimiento estudiantil. Así lo podemos decir, no es hasta la época de la Revolución en Marcha que se empieza otra vez a reformar la educación y a que vigencia la autonomía educativa, ¿no? Porque hay tipos de autonomía universitaria, pero digamos autonomía académica un poco y autonomía política, que es la capacidad de decidir sobre el rector. Ya posteriormente se luchará el tema del cogobierno universitario, pero hay que tener en cuenta que desde esas épocas, desde el manifiesto que hace el señor Mesa, Luis López de Mesa, pues ya se veía ese tema como tal de, del cogobierno universitario, hay que decir. Sí, Entonces, y antes del mismo manifiesto de Córdoba, que es la que veníamos hablando. pero sí. No, a mí me parece genial que hayamos hecho como este recuento hoy, como empezamos con fuerza, ¿eh? Me encanta. Que hemos como tenido un recuento acerca de, bueno, cómo empezó todo esto. Y en últimas, para crear un poco el contexto de lo que vamos a hacer, porque me parece que quedan un montón de temas en el tintero. Yo creo que la serie incluso se va a quedar corta y nos va a tener que hacer segunda temporada en algún momento de estos 5 o 6 más o menos que tenemos pensados, porque creo que cada punto da 1 o 2 horas de conversación tranquilamente. Llevamos aquí ya que, no sé, como 50, 40. Claro, Es muy loco y que sería también no solo porque sino que realmente sentarse a ver, aquí mencionamos un montón de nombres, personajes que son súper importantes para Colombia en últimas, eh, y que bueno, también terminan por configurar una realidad de lo que se está viviendo ahora, se quiera o no, porque en últimas todos estos nombres que son del canon colombiano configuran lo que se ve ahora un poco en cierta manera, y lo que se ha querido cambiar también, porque muchas de estas cosas, como el contexto pero realmente ¿por qué? Porque antes eso era así, pero gracias a que, y ya hablaremos de eso en el futuro. Por ahora, dejo con esto. no, Y adelante. agradecer este espacio, pues decir que digamos todo lo que hablamos, a pesar de que pues tengo una relación con el pasado y con lo actual,
y una relación pues con lo que es la realidad, ¿no? Porque la realidad puede estar segmentada, pero es una totalidad, es Sí, se integrada, permea. todo se permea y todo, digamos, lo que hicieron atrás repercute hoy en lo que estamos, ¿no? Si hubiera pasado la guerra de los 1000 días, Panamá sería nuestro, No, yo nuestras, arrancara y eso. nuestras San Andrés e Islas, o estaríamos estudiando allá, o bien sabes si sería la... No, y quién sabe si seríamos como superpotencia porque tendríamos Exacto. el canal y que mejor dicho, y plata, plata. Entonces es como ponerte esos debates para que la gente, digamos, en esos análisis pueda darse cuenta que la historia se hace todos los días, ¿sí? Que la historia son los hechos, que son las relaciones sociales, que es como la forma en que interactuamos. Y pues relacionar, digamos, con nombres históricos, hechos un poco de esa época, ¿no? Cómo era, decir también de que en esa época los estudiantes también a principios del siglo XX lucharon por una reforma como lo estamos haciendo, o sea que cada generación corresponde a las necesidades históricas que le corresponde al momento, ¿no? Entonces es como la idea de este espacio, se puede alargar un poco así, podemos ir hablando, bueno, y cómo se ve esto en la educación o en la población, y pues más que nosotros como decir verdades absolutas es generar un debate, ¿no? Hasta que si, si la gente, digamos, quiere hasta hacer un espacio para generar controversia y debatir las cosas más a profundidad, eso es Podríamos lo hacer mejor. Claro, la transmisión. Déjenos comentarios, bueno, coméntenos en los internos si nos conocen, tienen nuestros números, o al Instagram del club también pueden hacerlo, el Club de la Serpiente Oficial, para que, bueno, podamos hacer interacciones con ustedes, porque en últimas, esto, más allá de ser contenido para el club, que me parece genial que estemos haciendo todo esto, me parece una pieza histórica este contenido, porque lo es en últimas, estamos aquí a las, ¿qué hora es? 4:05 parchando, hablando de historia, porque al final es historia y es chévere, es chévere. Y bueno, tenemos que cerrar este capítulo. Eh, sí, déjanos si quieres tus redes sociales o las del, no sé, lo que sí, quieras. bueno, pues yo tengo mi Twitter, salgo como Esteban Niño, eh, también pues tengo mi Facebook, salgo como Esteban Niño, hago contenido, digamos, de vez en cuando, hablando de cultura general, de música, de autores, conceptos. También me gusta bastante y ya pues también seguir pues a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, pues también en conocer un poco la dinámica en que está el movimiento estudiantil y en cómo se desarrolla todo, ¿no? También hacer una última pauta y es recordar de que ya pues hoy salió un decreto presidencial en el cual se firma la gratuidad para los pregrados. Entonces pues es como un avance, no solamente porque lo haga un gobierno, ¿no? Sino porque es una necesidad que el gobierno actual corresponda a la lucha histórica del movimiento estudiantil desde que hablaremos acá. O sea, que la idea del espacio de nosotros es poder hablar, digamos, de por qué nosotros, o bueno, producto de las generaciones estudiantiles han dejado ese debate y han dejado una necesidad y han estado en las luchas presentes. Entonces, pues nada, agradecerte por el espacio y encantado de volver a venir o de realizar pues los contenidos que sean necesarios para promover pues la organización estudiantil, el pensamiento El pensamiento crítico crítico ante todo. y ante todo la organización cultural y la unidad de los estudiantes frente a las actividades académicas también, sí, que es importante ver la universidad más allá que la corporación donde uno estudia o donde se va a titular como un escenario de construcción de conocimiento, de amistades y de sociedad. Es una sociedad.